Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos bien, a pesar de, bueno, el calor que reina, que azota, que nos tiene a todos a mal traer, ¿no? Un calor impresionante, hoy día 14 ya de marzo del año 2023, ya con las clases comenzadas, los chiquitos en las escuelas, los niños, por supuesto, en las escuelas, los adolescentes ya en liceos, en la UTU, y día realmente complicado, complicadísimo. Esperemos que se cumpla el pronóstico de Metsul, que anuncia lluvias para mañana y descenso de temperatura. Parecería ser que hay un par de días con lluvias y descenso de la temperatura. Si bien los pronósticos de Metsul y de otros laboratorios meteorológicos indican que durante todo marzo y gran parte de abril seguiremos con este calor, con esta temperatura, con esta sensación térmica, es decir, seguirá el verano prácticamente hacia abril. Inclusive, parece desalentadora la noticia, que prácticamente abril también va a tener altas temperaturas. Impresionante, ¿no? Lo que está sucediendo en esta región del mundo y en el mundo en sí con el tema climático. Bueno, el país movido, ya comenzó la actividad parlamentaria, ya hay, bueno, actividades para este año después de la rendición de cuentas. Por ejemplo, una personería jurídica planteada por el presidente para los sindicatos. Está el tema de la reforma educativa, por otra parte, el tema de la reforma jubilatoria, muy cuestionada por el PIT-CNT después de prácticamente un año y un mes con una intersocial que convocó a todos, a todas las organizaciones sociales. Por supuesto, el PIT-CNT participó de esas rondas de conversaciones, de negociaciones, y lo que plantea básicamente esta organización sindical es que no se trata de una reforma del sistema de la seguridad social, sino que de una especie de acomodo de los números en lo que hace a las jubilaciones, al sistema jubilatorio, de acuerdo al pilar solidario en que plantea nuestro país ya como un modelo, te diría, bueno, estructural, crónico, instalado desde el sistema BPS, ese sistema de un pilar solidario y también un pilar solidario intergeneracional, es decir, un sistema de reparto. No se ha planteado otro modelo, no se ha concebido en este trabajo, ya que se aplicaba este gobierno a trabajar en ese tema, haber concebido otros sistemas posibles, alternativos en materia de seguridad social y haber ido más profundamente a una reforma del sistema previsional en sí, y no prácticamente tratar de acomodar los números como para, bueno, plantear la financiación de este sistema de reparto que sigue siendo el mismo. Es decir, no hay un cambio sustancial, no hay ningún cambio del sistema de la seguridad social o del sistema de previsión, previsional para retiros, sino que simplemente se sigue con el sistema de reparto. Por otro lado, antes de recibir al diputado Schipani, habíamos visto la noticia de que cuando vino el fiscal subrogante en el caso vinculado a los pasaportes rusos, a la tramitación de documentación civil de parte de rusos a aquella secretaría privada de Mujica en el año 2013, ¿se acuerdan? Toda esa causa es la que está investigando la fiscal Gabriela Fossati. Una causa que asumió el nombre popular del caso Astesiano, claro, porque se vincula a un ex custodio del presidente de la República que cayó, digamos, en esa investigación cuando se comprobó de parte de la fiscal que integraba una organización para delinquir. Esa organización para delinquir es la que está investigada y Astesiano integró esa asociación para delinquir u organización para delinquir a partir del año 2017. Pero los delitos perpetrados son desde el año 2013. 2013, 2014, 2015, 2016, fíjense la cantidad de años que está investigando la fiscal a raíz de una suerte de secretaría articuladora desde la presidencia de la Nación de aquel entonces, cuando el presidente José Mujica instala esa secretaría privada, que evidentemente no es una institución con competencias, no tiene competencias administrativas fuera del presupuesto nacional, es decir, una secretaría absolutamente ilegal, ilícita, dentro de la presidencia. Se está investigando esa organización. Son los mismos nombres, son agentes rusos solicitando
esa documentación civil para otros rusos, es decir, para conciudadanos, compatriotas rusos, y evidentemente eso tiene todo el perfil de una organización vinculada a agentes de investigación, también vinculada a agentes de pronto comerciales, esa mezcla de agentes comerciales, empresariales, brokers, asesores, vinculados también a agentes de investigación o espías. El espionaje ruso que tiene una larga data y una tradición fortísima en cuanto a la profesionalidad de esa actividad, porque la Unión Soviética se caracterizó por investigar, por hacer espionaje, para obtener mucha información del mundo occidental con el cual estaba en esa Guerra Fría. Hoy por hoy, Rusia sostiene a través del SBR esa misma estrategia. Es un gobierno evidentemente autárquico, autoritario, que pretende reinstalar esa Rusia hegemónica en la Europa del Este y que se ha alineado a China. Se ha alineado a China y se ha alineado también a Corea del Norte y a Irán. Ese eje es el que está planteando esta tensión bélica en el mundo, una invasión de Rusia a Ucrania, insinuaciones de Rusia de invadir otros países de la Europa del Este, países que se han occidentalizado y que se han integrado a la Unión Europea, donde hubo sendas celebraciones a través del tiempo de países que se integraron al modelo de vida democrático capitalista de Occidente. Y así pasó con muchos países, con Estonia, Lituania, Polonia, etcétera. Y ahora hay más países que quieren integrarse a esa Unión Europea. Y por otro lado, Rusia no. Rusia no se integra a ese modelo, sigue siendo el país que le compite al modelo occidental democrático capitalista, si bien acepta la economía capitalista y la propiedad privada como lo aceptó China, pero no acepta integrarse a ese bloque, sino que pretende crear un bloque también importante, hegemónico, que compita con el bloque occidental de la OTAN, Estados Unidos y los países alineados a través de esas fuerzas que protegen, digamos, a la organización de los países occidentales. A todo esto está vinculado este caso que investiga la fiscal Fossati. Por eso, mira, hicimos un poco, si vos querés, un resumen de política internacional. Y ahí hay que ver mucha cosa, porque todo eso está repercutiendo en cada uno de los países que integran, digamos, Occidente y América Latina como un continente muy preciado, muy codiciado por estos países, tanto por China como por Rusia. ¿Por qué? Por los recursos naturales, por los recursos en minerales importantísimos, inclusive para la fabricación, para la elaboración de computadoras, de chips, de microchips, de celulares, de tecnología de vanguardia, de tecnología militar y tecnología doméstica. También recursos naturales como el gas, el petróleo, la madera, recursos naturales como los alimentos, los granos, las carnes. Países riquísimos. Argentina, segunda reserva de litio en el mundo, una de las grandes reservas de gas natural, también de petróleo. Lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con Chile. Evidentemente están codiciando esa joya de la corona y eso indica, al menos en el razonamiento, pero los hechos también lo van dando, que hay, digamos que un proceso de espionaje, de trabajo en la región. ¿Se acuerdan del avión de Emrasur que cae en Argentina porque Uruguay aceptó esa advertencia de no dejarlo aterrizar en territorio nacional? Se van para Argentina y son agentes Quds iraníes, precisamente país alineado a ese eje, trabajando con venezolanos, instruyéndolos, evidentemente, para realizar las tareas de espionaje, de desestabilización, de atentados terroristas que hacen los agentes Quds del régimen del Ayatollah de Irán en el cercano Oriente. Todo eso está en juego en esta causa también. Todo eso está en juego en esta causa que investiga la fiscal Fossati. Ahora, ¿qué pasó? ¿En qué instancia se encuentra esto? Bueno, hay un fiscal subrogante, Fernando Romano, a raíz de una licencia médica.
solicitada por la fiscal Gabriela Fossati a raíz del agotamiento que le provoca esta investigación, a raíz de las presiones muy fuertes de distintas organizaciones, y vaya a saber uno de cuántas organizaciones. Ella habla de una presión política a la cual no le interesa la verdad, sino que todo lo contrario, le interesa tapar la verdad. Ella está hablando de que hay mucho interés en tapar las verdades que van surgiendo en esta investigación fiscal. Por otro lado, indica que está sometida a muchas presiones y con poco apoyo desde el inicio, con poco apoyo del fiscal general de la Nación, Juan Gómez. Sin embargo, Juan Gómez le acepta la licencia, por supuesto, y a su vez, bueno, le brinda o digamos que articula un servicio de vigilancia policial para proteger la integridad física, la vida de la fiscal Gabriela Fossati. A raíz de todo ello, cuando está ahora este fiscal subrogante, Fernando Romano, muy dedicado al tema de la violencia en el deporte, básicamente en el fútbol, un hombre de connotada afiliación a la izquierda, un militante, fuerte militante, fue en el gremio de Facultad de Derecho conjuntamente con la UJC, no recuerdo si exactamente él estaba dentro de la UJC, es decir, de la Unión de Jóvenes Comunistas, o integraban los grupos afines en aquella lista 14 de agosto, que era prácticamente la lista siempre exitosa, gananciosa desde el punto de vista electoral en el gremio del orden de los estudiantes. Todo eso lo puedo decir con total certeza porque yo integré esa generación, no integré ningún gremio, no integré ninguna militancia, pero sí lo vi todo de cerca. Vi muy de cerca en aquellas épocas de estudiante de la Facultad de Derecho y sé quiénes eran en aquel entonces Fernando Romano, como Jorge Díaz, como el doctor Faropa, y tantos otros como Canepa, que todos integraban aquella 14 de agosto, que era la radical, digamos, organización de la izquierda marxista-leninista, que prácticamente siempre ganaba en las elecciones del orden estudiantil. Desde de esa procedencia política es Fernando Romano. Nada quiere decir esto respecto a su honestidad, su honradez como fiscal, no quiere decir nada, simplemente estoy diciendo que tiene una afiliación fuertemente izquierdista, es un hombre de izquierda, eso está bueno que la población lo sepa, que el fiscal Fernando Romano es un hombre de izquierda, y de una izquierda, digamos, hacia el socialismo marxista, pero que en su función de fiscal nadie habla mal de él, sino todo lo contrario, de que es un fiscal muy celoso de las reglas del derecho, de las normas, de todo lo que esté ajustado a derecho, pero está muy abocado a la tarea de la violencia en el deporte, quizás siendo una tarea importante ahí como fiscal vinculado al fútbol, porque sé que es un hombre muy futbolero además, que siempre fue un hombre muy, muy, digamos, cercano al ámbito del fútbol. Ahora, ¿qué pasa con este caso? Bueno, cuando va a tomar, porque acá hay algo muy significativo, cuando está Fernando Romano como fiscal, digamos, subrogante, suplente, aparecen dos figuras que estaban siendo investigadas por Gabriela Fossati. Una de ellas investigada, la otra es el abogado defensor, el doctor Camaño. Aparece el doctor Camaño, el defensor, con una figura importante dentro de aquel gobierno del Frente Amplio, quizá evidentemente vinculado a todo esto que venimos hablando, es el licenciado Leal, Gustavo Leal, quien fuera el director de Convivencia Ciudadana en el Ministerio de Bonomi, y seguramente hay implicancias muy fuertes de este señor respecto a esta causa de la falsificación de documentación civil para ciudadanos rusos y otros ciudadanos de países muy, muy cercanos a Rusia. ¿Qué sucedió? Bueno, que fueron rápidamente para que el fiscal romano tomara este, este momento y revisara esa indagatoria, es decir, la calidad de indagado que la fiscal Fossati le dio a Gustavo Leal en esta causa. Hay algo significativo, me enteré hoy. La fiscal Fossati vuelve, se adelanta a la licencia médica porque quiere tomar el tema de la indagatoria a Gustavo Leal. Lo vamos a compartir con más profundidad mañana. Ya está con nosotros el diputado Felipe Schipani, a quien agradezco una vez más, por supuesto, su presencia, columnista del programa de muchísimos años desde el inicio de nuestro programa, un colaborador de lujo realmente con quien conversamos
bueno, la realidad del país, los últimos momentos de la actividad legislativa del país, el doctor Felipe Schipani, quien ya está con nosotros. Vamos a ver si puede hacer la conexión. Estaba prácticamente ya al aire. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. A ver si nos escucha. Parecería que no. Bueno, parece que hay algún problemita de conexión. Te decía, a ver, no, te decía que el ex director de Convivencia Ciudadana y Pública del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, llegó ayer, dice esta nota del país, sonriente y distendido al juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez, en Ciudad Vieja, lo escoltaban sus abogados Diego Camaño, Rodrigo Martínez y Carlos Rodríguez. Esta nota está publicada el día 11, la semana pasada, el día 11 de este mes. Y hoy sale la noticia de que la fiscal Fossati retoma ya la actividad, se adelanta a su licencia médica. Por acá tengo la nota, esperen un poquito, anda lento el celular. Yo, mientras tanto, te digo que estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, radionacional.com.uy por internet, CX30, Radio Nacional, CX30, 11:30 AM por aire, 093-829-272 es el número de contacto para, bueno, comunicarte con esta producción. 093-829-272. Tengo mensajes por acá. Me dice que sí, la señal está mala, está en ruta. Lo llamo al celular a ver si lo podemos sacar. Perfecto, Damián. Sí, hacemos eso. Llamalo directo al celular y de pronto sacamos la nota por celular con el diputado Schipani, porque está complicada seguramente la señal. Bueno, te decía que la fiscal Fossati adelantó su reintegro, adelantó su reintegro a la fiscalía. Puede estar vinculado a esto, no te quepa duda. La fiscal Gabriela Fossati adelantó su reintegro de la licencia médica y define esta semana la situación de Leal, dice la noticia. Parece que rápidamente la fiscal estuvo atenta a la jugada porque esta gente se apioló. Rápidamente fueron a hablar con el fiscal suplente, Fernando Romano, lo cual no quiere decir nada respecto a Fernando Romano, simplemente queda rehén de la situación, y le planteaban que revisara la calidad de indagado de Gustavo Leal. La fiscal del caso, Astesiano, se comunicó con el fiscal de corte, Juan Gómez, este sábado, el sábado próximo pasado, y le transmitió que estaba en condiciones de reintegrarse a sus funciones. Se recuperó, vio la noticia y dijo, no, mirá, Juan, rápidamente yo ya estoy para reintegrarme, estoy recuperada, descansé bastante, así que estoy con toda la energía para seguir. No sea cosa que acá el fiscal suplente decida algo y cambie el rumbo de la investigación. Evidentemente, en el Frente Amplio se reconoce que visita del ex jerarca del Ministerio del Interior, Astesiano, no fue conveniente. Ahora reconoce de algún modo la dirigencia del Frente Amplio que no fue conveniente. Yo te diría que más que conveniente o inconveniente, es una visita que no tiene mucha explicación, es rarísima. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ex jerarca del Ministerio del Interior, un ex director de Convivencia Ciudadana después de 4 años ya de no estar en esa función y hoy desarrollando otro tipo de actividades? Es rarísimo que vaya a conversar con los papás, con los padres de alguien involucrado en una causa tan compleja, en una organización para delinquir y que ya fue condenado porque aceptó el juicio abreviado y acepta la acusación fiscal de la doctora Gabriela Fossati. Es muy raro todo esto, ¿no? Es raro que un director de convivencia ciudadana de un ministerio, después de 4 años y en plena causa, vaya a hablar con los padres del ex custodio del presidente de la República, que aceptó la acusación fiscal y confiesa que sí, que cometió esos delitos de integrarse a una asociación para delinquir en la falsificación documentaria, que cobraba mucho dinero, que había un negocio millonario también ahí. También confiesa el tráfico de influencias, que es lo que contiene la acusación, es decir, todo el concurso de figuras delictivas,
de integrar una asociación para delinquir, eh, tráfico de influencias y la incompatibilidad que se plantea entre el interés público y privado. Esa es la acusación que él acepta en el juicio abreviado y a raíz de todo ello nos encontramos los uruguayos con una visita de Gustavo Leal a 700 kilómetros de Montevideo desde el lado brasileño conversando con los padres de Astesiano. El argumento del abogado defensor de Gustavo Leal, de Diego Camaño, es que no tiene jurisdicción la fiscal para plantear la condición de indagado en este trámite fiscal o en esta investigación fiscal, porque no hay ningún delito en conversar con los padres de Astesiano y además agrega que fue en territorio brasileño. Claro, porque dice en nuestra ley que la jurisdicción de un fiscal o de un juez en materia penal es por la comisión de delitos en el territorio nacional. Pero la comisión de delitos en el territorio nacional no agotan el tema tampoco jurisdiccional, pero en este caso, ella está investigando precisamente la comisión de delitos ocurridos en el territorio nacional y en agravio del orden jurídico nacional y en agravio de las leyes penales, de las disposiciones penales, de las normas penales soberanas de nuestro país. Por lo tanto, tiene plena jurisdicción para investigar, en este caso, a Gustavo Leal, creo yo. Porque a su vez ella no investiga, no lo pone en condición de indagado porque conversó con los padres de Astesiano, sino que queda en condición de indagado para averiguar por qué fue a conversar y qué es lo que conversó con los padres de Astesiano. No está calificando para nada la conversación y no está poniéndolo en calidad de indagado porque conversó con los padres de Astesiano. Y el hecho de que hayan conversado desde el territorio brasileño nada tiene que ver con la jurisdicción, en este caso de la fiscal, que está investigando crímenes perpetrados contra el país y en territorio nacional, además. No está investigando la conversación, está investigando el contenido de la conversación, no está, digamos, o juzgando o planteando nada contra el hecho de reunirse y conversar, sino que es extraño que converse un exdirector de Convivencia Ciudadana con los padres de un acusado ya condenado y con antecedentes penales además. Vamos a ver si podemos establecer contacto con el doctor Schipani. ¿Cómo te va, Felipe? Gracias por estar con nosotros. Rubén, te pido disculpas, pero estoy en ruta. Estamos yendo Ujú. a la Expo Activa en Mercedes. Y bueno, la señal de internet no es buena, pero por lo menos por teléfono creo que podemos mantener la conversación habitual de todos los martes. Te agradezco un montón, Felipe, el esfuerzo que haces igual para estar con nosotros un rato en esa conversación de los martes. Sé que es complicado lo de las señales y sobre todo cuando se está en movimiento, pero a su vez en el interior del país se complica en relación a Montevideo. ¿Qué tema ese también, para que ustedes lo investiguen? ¿Qué ha pasado con aquel Antel que no ha hecho una buena gestión en cuanto a la conexión de la fibra óptica, en cuanto a la conectividad a nivel del país? Hay graves problemas, sobre todo en el norte. Yo recuerdo que con INIA, con los integrantes del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, se nos complicaba muchísimo cuando ellos tenían que salir desde Tacuarembó hacia el norte. Era muy complicado. Y a veces en otros departamentos también se complicaba, incluso apostado frente a una computadora en un lugar determinado porque el wifi es muy malo, la señal es muy baja en muchísimas zonas del país y la conectividad también es mala. Eso ha sido otra herencia, ¿no? De aquel Antel que presidió Carolina Cose. Realmente, pero ha ido mejorando. Yo creo que Méndez y Muguía han venido haciendo una gran gestión. Y estos últimos días también se ha informado de que se ha cortado fenomenalmente la brecha digital, ¿no? Mm. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el acceso a la fibra óptica. En el pasado estaba condicionada a los niveles de ingreso de las personas, claramente favoreciendo a quienes mayores ingresos tenían, que se ha venido cortando porque ha habido una política de llevar la fibra óptica a aquellos lugares más carenciados, de gente de menores recursos. Montevideo se ha hecho particularmente llegando a lugares como Casaballe y otros tantos. Yo creo que también es importante destacar porque
que ha hecho un gran esfuerzo. Sí, sin duda. Eso que tú decís es muy cierto. Yo tengo acá una gráfica, vos sabés que publica incluso Antel, bueno, Gabriel Gurméndez en el Twitter publica algo al respecto de lo que tú decís, a ver si me lo permite abrir. Hay todo un hilo de comunicación de Twitter, dice, fin de la grieta digital. Los uruguayos hemos terminado finalmente con la brecha digital entre los niveles socioeconómicos alto, medio y bajo en nuestro país. Esto se logró desde Antel, ampliando el acceso a la conectividad y bajando el precio del gigabyte. Igualdad de oportunidades. Y hay toda una gráfica que acá, bueno, publica y va demostrando cómo se achicó muchísimo ya esa brecha. No, eso es evidente. Además, otro tema es el de los routers. Por ejemplo, ahora tenemos routers con mucho más capacidad de gigas. La banda es un poco más ancha y no aquellos routers blanquitos que realmente eran de baja, de baja con amplitud de banda. Eran de 13 gigas Ha como mejorado máximo muchísimo. y ha mejorado mucho, sí. Es un tema técnico que, bueno, mi hermano me explicaba como informático, eran muy malos porque era una banda muy baja de Wi-Fi donde te limitaba a estar prácticamente al lado del router. ¿Te acordás que tenías que estar ahí porque cualquier interrupción en una puerta o algo que tuviera un poco de metal o lo que sea, te cortaba enseguida la frecuencia? Ahora son mucho más potentes. Felipe, novedades respecto a la actividad legislativa. ¿Te acordás que habíamos quedado en eso la semana pasada? Yo diría que O el proyecto más importante que vamos a tratar esta semana refiere a, yo diría que es un proyecto de ley inédito, no tiene antecedentes. Este proyecto de ley que subsana la inconstitucionalidad de la ley aprobada sobre finales del año pasado en relación a la gobernanza de la UTEC. ¿Por qué Ujú, digo que es inédito? Porque el gobierno reconoce que ha habido una inconstitucionalidad formal, mm, que al momento de votarse esta ley no se alcanzaron votos exigidos por la Constitución, ujú, y en vez de esperar la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, el gobierno manda un proyecto de ley que fue remitido el año pasado, mm, justamente para inventar la inconstitucionalidad, mm, ¿no? Esta práctica, bueno, sabes que no es habitual. Por lo general, pese a todas las advertencias, los gobiernos anteriores seguían para adelante pese a la manifiesta inconstitucionalidad de las leyes que se aprobaban. sí, Por sí. tanto, esto me parece que es digno de destacar porque habla de una actitud republicana, ¿no? En primer lugar, de reconocer el error, que tenemos que reconocer los propios parlamentarios, Mm. Sí, 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 que no Felipe. permitimos Se, que se, todas las se leyes. escucha, se escucha con cierta dificultad. Yo no sé si los oyentes pueden escucharte con total claridad, pero es muy cierto lo que decís en cuanto a, bueno, ahí hay una actitud de honestidad, ¿no? En primer lugar, ¿no? Una actitud de honestidad, inclusive te diría que de honestidad no solo política, sino intelectual. Nos equivocamos, pará, ¿qué hicimos acá? No está de acuerdo con lo que la Constitución dice desde el punto de vista formal. Entonces, bueno, el gobierno rectifica eso. Es cierto, yo recuerdo que en el gobierno de Frente Amplio, bueno, está lleno de casos, ¿no? De leyes que se advertía que eran inconstitucionales, se seguía para adelante, o luego hay cantidad de casos, habría que revisar, ahora no lo tengo muy claro en la memoria, pero revisar la cantidad de casos de acciones de inconstitucionalidad contra leyes que, sobre todo en el periodo de Mujica, que Totalmente, que se legislaba. totalmente. Ujú. Bueno, ese proyecto vamos a tratarlo mañana. Eh, Bien. y bueno, sigue discutiéndose la reforma de la seguridad social en la comisión de la Cámara de Diputados. Y mañana vamos Va a haber un votar. paro, ¿te enteraste? Va a ser un paro el PCNT vinculado a esto Sí, sí, para el 24, ya está todo armado, ¿eh? Van a hacer una carpa. Además, hablan de negociar, de conversar esto, de que el gobierno se habla una conversación, se abra, digo, una conversación más amplia, pero a su vez ellos dicen que rechazan de plano, ¿no? Este proyecto. Entonces no se entiende mucho. mañana vamos a aprobar
el proyecto de ley de rebaja impositiva, ¿no? Que también es Ah, otro hito. ujú, No se recuerda gobierno que haya propuesto una rebaja de impuestos como la que plantea el actual gobierno. mm, eh, una propuesta muy justa porque atiende a bueno, los sectores, digamos, de trabajadores que más necesitan el alivio fiscal, ¿no? Son para, como dijo el presidente cuando fue al Parlamento, para mm, las personas que tienen ingresos de 50, 60 mil pesos, que no son ricos, ¿no? Que no son potentados, que vaya si les va a ir bien, y también para los jubilados, ¿no? claro. Las jubilaciones más bajas que aportan al IRPF, como también las Mm. pequeñas empresas que se van a ver beneficiadas también con alivios fiscales. Por tanto, ese es otro proyecto que vamos a votar mañana, al que el Frente Amplio Y pese también las a... transacciones, ¿no, Felipe? También se van a, por ejemplo, alquileres, ¿no? Contratos de Bueno, alquileres sí, en determinados porque montos, el, el, el para mecanismo pequeños que ha propietarios, a elegido, su vez. Ujú, claro, el mecanismo que ha elegido el gobierno es el de aumentar los topes de las deducciones, o ujú, sea que se va a poner a deducir del impuesto a la renta los alquileres, los matrimonios o las personas que tengan hijos a cargo, ujú, también se va a poder deducir eso, ujú, como también los créditos hipotecarios. claro. O sea, me parece que es una buena idea, porque el impuesto que teníamos nosotros no tiene nada que ver con un impuesto a la renta, es un impuesto al ingreso, es un impuesto Claro, al al salario. salario Bueno, era, claro. en la medida que aparezcan más deducciones, realmente Mm, se va a hacer mucho más justo el impuesto. Entonces, claro, claro. creo que es una buena medida que toma el gobierno, que tiene, bueno, un costo fiscal de 150 millones de dólares. Hay una De renuncia, modo que ¿verdad? el Fiscal gobierno, ahí, claro. hay una renuncia fiscal importante, y el gobierno pudo abatir el déficit como lo abatió, ¿no? Recordemos que cuando asumió el gobierno el déficit superaba el 5% del producto, hoy el déficit está en el entorno del 3%. Se atendió la emergencia sanitaria, en donde hubo una inversión de casi 2.000 millones de dólares, Ujú, y pese a eso hay margen para bajar impuestos. O sea, sí, ninguno de los economistas que sobre el tema opinaba, vaticinaba que esto podía ocurrir. Todos señalaban de que el gobierno tenía que aumentar impuestos para cumplir con su programa. Bueno, quedó demostrado que se puede administrar bien, mm, se puede administrar situaciones excepcionales como la de la pandemia, poner todos los recursos que se pusieron, bajar el déficit fiscal y además reducir impuestos. sí, sí, claro. Y otro tema también que hay que destacar es que en este gobierno el salario mínimo incrementó, el salario mínimo nacional, que estaba muy bajo, ¿no? Eso Incrementó también el es otro, salario otro tema. mínimo, bajó la desocupación, ¿no? Eh, sigue bajando el seguro de paro. Hoy Ujú, escuchaba que en relación al mes pasado ha habido 11.000 trabajadores menos en el seguro de paro, y mm, estamos en el mínimo histórico desde antes de la pandemia. mm, Hay más trabajo, hay un país que está creciendo, el salario real también está creciendo, ujú, ha crecido en el sector público y seguramente este año termine de crecer en el sector privado. De modo que hay un país que está en pleno proceso de crecimiento, ujú, impulsando cambios trascendentes en áreas sensibles como la educación, la seguridad social, tratando de mejorar la seguridad. Eh, ujú. por tanto, creo que el gobierno viene bien perfilado y cumpliendo con sus promesas. Y instaló además un paradigma saludable en materia administrativa de los recursos públicos como la regla fiscal, ¿no? Totalmente, totalmente. Se terminaron las aventuras de gobiernos anteriores, las velitas al socialismo o los voluntarismos, ¿no? Como vivimos. El Claro, otro claro. día el presidente hablaba de estos temas, y bueno, nosotros lo que pasa es que no tuvimos aventuras como las de Sendic and Cap, que nos costaron 800 millones de dólares,
o la regasificadora que nos costó 300 millones, o Pluna que nos costó 200 millones, o el fondo que nos costó otros 50 millones de dólares. Mm. Claro, si uno descuenta lo que eso demandó para las arcas del Estado, de alguna Mm. manera explican estos resultados que se están obteniendo. Claro, claro. Sí, es así. Sin duda, Felipe. Y bueno, para ir cerrando, también veo que hay llamados a concurso para la administración pública. El caso de AFE, mirá, hoy también Ministerio de Relaciones Exteriores, parece que se está moviendo también eso. Se publica, digamos, llamados para ingresar a la administración pública con determinados requisitos. Y bueno, eso es una buena práctica. Creo que durante mucho tiempo se hicieron gárgaras con los concursos, pero después los ingresos no eran por ese mecanismo. Ujú. Creo que es lo más justo, es lo más transparente y en ese sentido creo que se están haciendo muy bien las cosas. Felipe, te agradezco un montón, el esfuerzo que has hecho. Bueno, salir en este caso vía telefónica, sé que estás en la ruta, y seguramente todo eso vinculado a tu actividad como representante, como legislador. Te espero el martes que viene, como siempre, Con y gusto, por supuesto para conversar de con todo esto. gusto Rubén, con gusto, bueno, disculpas. Justo este martes nos encuentra rumbo a Mercedes, a la Expo Activa, Ujú. eh, pero, pero bueno, volvemos a conversar el próximo martes sobre los temas de actualidad política y parlamentaria. Y ya de paso te traes algún producto, algún chacinado, algún quesito, alguna cosa, no viene mal, ¿eh? Es ¿Cómo bien no? aceptado. ¿Cómo no? Que pase muy bien, Así Felipe. Nos será. vemos la semana que viene. Saludos, un abrazo, hasta el martes próximo. Chau. Hasta el martes próximo. El doctor Felipe Esquipani conversando con nosotros en su columna de los martes. Vamos a una pausa, Damián, y recibimos a otro legislador, a otro representante, a otro diputado, en este caso por el Partido Nacional, que también es columnista de los martes. Él se llama Gabriel Giannoli y siempre viene con un montón de estadística muy significativa, muy precisa, para ir haciendo las cuentas, ir viendo cómo los datos van matando a todo un relato. Quédate ahí.